¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Eric y bienvenidos a un vídeo más de vivesinansiedad.com.es. En el vídeo de hoy estaremos contestando a la pregunta que nos hace Santiago Auqui, desde México, que nos dice si es normal sentir fuertes dolores de cabeza, incluso como calambres en la cabeza cuando se tiene ansiedad. Dice que que a raíz de la ansiedad es cuando le ha empezado a pasar esto y que está un poquito preocupado por si pudiera ser algo grave. Bien, comentarte, Santiago, que no eres el primero en definir además eso de los calambres en la cabeza. Yo personalmente tuve dolores de cabeza muy fuertes cuando sufrí ansiedad, pero del tema de los calambres sí que es algo particular, es algo que he oído ya a varias personas, incluso en nuestro foro, mencionarlo como tal. Por lo cual es algo completamente normal, es algo que el sistema nervioso, cuando está alterado, hace que la tensión nerviosa que se produce en el cerebro, en las regiones del cerebro, en la cabeza en general, pues nos provoquen esas sensaciones de dolor, jaquecas y todos esos dolores tensionales que nos está provocando. En ocasiones puede ser dolores intensos durante todo el día, dolores intermitentes que aparecen en determinados puntos del día o ante determinadas situaciones, solamente que aparezcan en aquellas situaciones que nos generan ansiedad. Dependiendo de cada persona, puede pasar de una forma u otra, se puede manifestar de una forma u otra. Así que puedes estar completamente tranquilo. Aquí preguntas cómo podrías solucionarlo. Para solucionar cualquiera de los síntomas de la ansiedad, tenemos que eliminar el factor base, que es la ansiedad. Curando la ansiedad, eliminaremos todos los síntomas que nos está causando la misma. Es la única forma de hacerlo. No podemos aislar los síntomas y curarlos como tal. Podemos mitigarlos, pero no curarlos, ni hacer que desaparezcan. Así que curar la ansiedad es nuestra labor primordial cuando estamos empezando a darnos cuenta de que nuestra vida está siendo un poquito más difícil de lo normal con todos los síntomas que nos está causando. Así que curar la ansiedad es lo principal que debemos hacer. Para ello, lo primero que debéis saber es conocer los 3 fundamentos básicos para empezar desde hoy mismo a curar un trastorno de ansiedad. 3 fundamentos que yo mismo tuve que aprender cuando quise curar mi ansiedad y que mientras que no los conocí, estuve 2 años completamente estancado con el problema, sin ver ninguna mejoría, totalmente estancado. Y luego ya aprendí estas 3 cositas totalmente básicas, que son las que me hicieron cambiar el chip de forma increíble y las que me ayudaron, a despegar y a poner punto y final a la ansiedad. Si queréis descargarlo, entrad en mi página web haciendo clic en el enlace que hay justo debajo de este vídeo. Os he dejado en la descripción, el enlace os llevará a mi página web, a una de las secciones, para que descarguéis de forma gratuita estos 3 fundamentos de los que os hablo, ¿vale? Nada más, amigos y amigas, nos vemos en el siguiente vídeo de este mismo canal y en mi página web. No olvidéis descargar los 3 fundamentos de los que os hablo. Un saludo.